ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023, son las 9, las 8 de las Islas Canarias, y como siempre me encuentro acompañado con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, un miércoles más, con todo lo que ha dado de sí desde que nos escuchamos el miércoles pasado. Y oye, son muchas cosas, a nivel de España, a nivel internacional. Argentina ya tiene nuevo presi, nosotros también tenemos nuevo gobierno. Son muchas cosas, pero hay que decir que si hubiera un titular sería todo sobre más o menos lo esperado. No ha habido grandes sorpresas esta vez. Parece mentira, con lo que a veces montamos, que aquí en este país somos muchos de montar muchos polletes, pero al final las cosas van como tienen que ir, ¿no? En definitiva, está dentro de lo que sabíamos que podía pasar o no, pero que al final ha pasado. Es decir, al final se ha formado gobierno, tenemos nuevamente a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, tenemos ya a sus ministros y ministras, tenemos también a exministras por ahí un poco mosqueadas, y bueno, y luego tenemos pues la parte fuerte de la oposición muy enfadada, ¿cómo no, no? Bueno, pero que la oposición esté enfadada dentro de lo que cabe, entraría dentro de lo normal. Lo que ya no es tan normal es que, bueno, algunas exministras se despidan sin tanta cortesía como era habitual, incluso entre partidos muy enfrentados. Siempre fue una despedida, digamos, bastante cortés, y en este caso, bueno, también hay que decir que su partido político directamente no se ha presentado a elecciones, se ha presentado en una confluencia y, bueno, no sé lo que hay. Exactamente. No me gusta así. Yo creo que más que nada por eso de que el periodismo sí que tiene que saber no tanto de blancos y negros, sino de grises, porque al final la realidad es así. Y por tanto, lo que para blancos y negros ya estamos todos los días y lo vemos. Y entonces el periodismo debe siempre buscar esos grises, aunque también es verdad que estamos muy, muy absolutos dentro de la clase periodística. Pero sí que voy a hacer a lo mejor un pequeño gris y muy personal. Yo sí que es verdad que yo creo que con el tiempo siempre la historia nunca se escribe en crónicas, pero no la historia como tal, ¿no? Uno necesita siempre ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo fueron las cosas, y a veces descubrimos porque es que en ese momento cuando se estaba viviendo no los veíamos, ¿no? Claro. Y yo creo que en este caso con Irene Montero, en primer lugar, debo reconocer que ha tenido que ser muy difícil a nivel personal. Vamos a ver, de alguna manera el linchamiento en muchas ocasiones que se le ha hecho, primero por ser quien es o estar con quien estaba o con quien está, en fin, eso es su vida privada, pero sí que es verdad que no debe ser nada agradable como pues ha ocurrido de esa manera, ¿no? de criticar su gestión. Quitando el tema estrella que ha sido la ley contra la violencia de género, la conocida Sí, solo es sí, yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta que también es verdad que se ha puesto hincapié en cosas muy importantes, el colectivo LGTBI, la necesidad de también dentro del ámbito sanitario de la mujer, pues que se pudiera reconocer ciertas bajas por situaciones cuando la mujer está pasando por una menstruación difícil, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que yo creo que ese Ministerio de Igualdad
pues ha dado muchos elementos importantes para convivir y llegar a otros elementos que a lo mejor sin esta ministra, pues a lo mejor no se hubieran hecho. La propia ley que ha sido tan discutida y que, bueno, evidentemente ha tenido esas consecuencias jurídicas, pues yo creo que con el tiempo y sabiendo cómo se está aplicando en este momento, pues también es importante. Lo que pasa es que no todas las leyes salen bien a la primera. En fin, o sea, las cosas como son. Y si de alguna manera vemos un poquito esos grises después de esta conformación de gobierno, pues sí, Irene Montero ya no es ministra de Igualdad, pero tampoco la anterior titular de Justicia tampoco es ministra. Es decir, que claro que las decisiones que se toman en lo que es la reunión de ministros, ¿no? Sí que son decisiones colegiadas y todos son responsables, pero sí que, pues igual que pues en este caso Irene Montero, creo que su problema ha sido no saber también, pues admitir que en alguna cuestión se equivocó, pues también otras ministras, pues también a lo mejor no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho dentro de su ámbito. Y por eso, y lo digo esto porque la despedida de ayer, pues para mí verdaderamente ha sido el punto y final erróneo de todo lo que sí que se le podía considerar en su gestión, que han sido muchas cosas, no solamente lo que apuntaba o lo que se ha apuntado por parte de los medios de comunicación y la propia oposición, sino muchas más cosas. Y yo creo que ha perdido la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Caray. Ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas mal. Y yo creo que su mayor fallo ha sido no saber reconocer nunca, creo que nunca, o casi nunca, mejor dicho, por no decir nunca, sus errores. Sí. Porque todos hacemos errores. Y ya está, me he equivocado. Totalmente. Hasta el rey supo reconocerlo en su día. Me he equivocado, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No volverá a pasar, efectivamente. Bueno, pues esto ha sido, pues hombre, pues ya te digo, a lo mejor con el tiempo yo creo que ya entenderá esas cosas o no sé, porque cada uno es cada uno, pero a mí me ha parecido un poco penoso. Así que, y lo dicho, aún teniendo también para poner en el otro lado de la balanza, que creo que no ha sido tan mala ministra como al final, especialmente en los últimos meses, pues se daba a entender ya no, o sea, por los medios de comunicación, por todo el mundo. Hay gente que no se le puede hablar de Irene Montero, o sea, pero esas manías tampoco son buenas, democráticamente no son buenas, no son buenas. Bueno, ni para ella ni para nadie. De todas maneras, como siguen en ese ambiente tan confrontalista, pues bueno, el mundo se va a acabar, todo va muy mal. Y ya está. Es el resumen, veas a quien veas. Ya está. Y lo bueno es que después, cuando los que están en la oposición y que el mundo se va a acabar, todo está muy mal, pasan al gobierno, pues resulta que igual lo que hacían los de antes ahora está súper bien hecho porque lo hacemos nosotros y hacen lo mismo. Ejemplos de esos tenemos, muchos, porque a Dios gracias tenemos ya una democracia, ya unas cuantas décadas. Pero no estábamos ya en una dictadura o algo así, yo he leído en las redes. ¿No ha llegado ya la dictadura y todas esas cosas o todavía no? Todavía hay que esperar un poco. Pues yo aún no lo veo, a lo mejor ves, igual ese es el negro blanco que a lo mejor tenemos que empezar a ver otros grises que son muy bonitos también, muy lindos, y son tonalidades, y yo creo que algunos pues están muy extremados, ¿no? Y por ejemplo en el propio Parlamento Europeo hoy, que nos han dado un bofetón de 3 pares de narices, porque aunque se ha querido llevar el tema de la ley o la futura ley de amnistía, que todavía no está aprobada, al propio Parlamento Europeo, pues el propio Parlamento Europeo y el propio comisario de Justicia, pues ha tenido que decir, hombre, vamos a tranquilizarnos un poco, en tal caso vamos a dejar que se apruebe la ley
Y en segundo lugar, por reconocer evidentemente que a nivel europeo, pues para Europa sigue siendo un tema interno y, hombre, Europa son muchas cosas, pero injerencias tampoco, ¿eh? Así que, entonces yo creo que todos nos tenemos que asentar un poco, que no pasa nada. Si tenemos ahí al lado Navidad y nos vamos a seguir felicitando la Navidad Al menos, y el que pueda, pues comerá todos los turrones que quiera, que para eso es Navidad. al menos nos hemos librado de las elecciones del 14 de enero. O bueno, eso parece, espérate, que todavía estamos a tiempo. Exacto. Eh, Bueno, ya no serían el 14 de enero, bueno, pero que pueden ser cuando menos lo pensemos, pues también, ¿eh? O sea pero que... de lo que sí que no oigo a nadie hablar son de las elecciones de este domingo, que son elecciones locales parciales, también hay que decirlo. Pero la gente está muy tranquilica, ¿eh? Deben ser muy pocos. Sí, También es normal. al final es cierto que hay temas, lo malo es eso, que al final, claro, hay grandes temas, ¿no? Y todos lo sabemos que temas que salen en todos los medios de comunicación, casi la escaleta de temáticas a tratar se repite, veas una televisión, escuchas una radio, leas un periódico, luego ya son las interpretaciones que hagan cada uno, ¿no? Pero, y entonces se quedan muy parado ciertas cosas y no llegan al público en general, ¿no? Eso de universalizar la información nos lleva a esas cosas. Y a veces lo más cercano, lo más que a lo mejor hasta nos puede afectar más, pues queda siempre en un segundo plano. Bueno, Yo creo que son, ahí estamos. son algunas poblaciones de Burgos, Navarra, Segovia, Teruel, Almería, Murcia, Orense y Salamanca. Algunas poblaciones, ya cada uno sabrá Exacto. si le toca o si no. Pues bueno. Bueno, esperemos que por lo menos a los que le toque que lo sepan, por Sí, Dios. que debe ser vayan que debe ser como un after, como ir de after ya, porque ya te has pasado la fiesta de la democracia, bueno, ya vuelve, te vas de fiesta otra vez. No me ha bastado las de antes. Pero bueno. Así es. Si te parece, vamos a empezar con la ciberdelincuencia Vamos para allá. después poder dar unos buenos zascas a los políticos, que he visto que has cargado hoy de zascas. Que bueno. Pues que hay algunas cositas por ahí. Bueno, en el momento que se ponen a hablar, ya sabes que estaban un poco calladitos, sabiendo a ver si había presidente, es decir, si había investidura o no, si llamaban a filas para los ministerios y todo esto, entonces estaban un poco calladitos. Claro, llegó la sesión de investidura y ya ahí empezó ya el tema y traemos ahí un poco especial de algunas de las cosas que se dijeron en esas dos sesiones, ¿no? Así que, pero bueno, vamos, como tú bien dices, vamos a lo importante, a lo importante más que nada porque nos puede afectar a nosotros, nuestra propia seguridad monetaria, económica y de datos. Y es porque en este caso INCIBE nos vuelve un segundo, a traer... Sara, un segundo. Antes, solo un apunte internacional. Parece ser que hay buenas noticias en el tema de Israel y Hamas. Parece que va a haber, las últimas noticias apuntan de que va a haber un alto fuego provisional y corredores humanitarios. Muy limitado, pero y además va a haber un intercambio de personas pobres, de rehenes. Y bueno, pues a ver, por lo menos en el día de hoy Gaza por lo menos dejará de recibir, o esta noche, vaya, a partir de esta noche dejará de recibir los bombardeos que desgraciadamente, a pesar de que nosotros estamos en España con una situación específica, bueno, pues igual que ocurre con Ucrania, pues los conflictos siguen ahí, desgraciadamente. Sí, ojalá que esta noche deje de recibir esos bombardeos y que esta paz, aunque ahora sea temporal, se convierta en permanente y bueno, lleguen a un acuerdo, Ojalá. aunque sea, y así, que no se convierta en un Ucrania 2, porque se está haciendo larga la guerra de Ucrania, que recordemos que tenían que ser 3 Desde días. luego. Ya ves. Ahora sí, nos vamos que llevamos ya a la ciberdelincuencia. Vamos, bueno, llevan el segundo invierno ya, imagínate. Por eso. Pues sí, vamos a la parte de ciberdelincuencia. Como os decía, es el último aviso que ha hecho INCIBE, es una campaña, en este caso de smishing,
en este caso suplantando la identidad de la Dirección General de Tráfico. Se han detectado esos mensajes que, como siempre, es uno de los elementos que siempre es común, contienen fallos de redacción, alguna que otra falta de ortografía, y nos facilitan un enlace donde sí que se ve la dirección acortada de www.dgt.es, pero evidentemente no es la DGT. Al pulsar en ese enlace accedemos a una página web que simula a la oficial de la DGT, muestra su cifrado que no es seguro, no aporta tampoco información concreta del usuario, porque para eso están ellos. Además de usar los logotipos corporativos y todo esto, nos dicen que tenemos un expediente abierto. Nos piden una serie de datos personales para realizar el pago de esa multa, nombre, apellido, dirección, o sea, nos piden todo, que ya es para empezar a mosquearse. Si tenemos abierto un expediente, ciertas cosas no nos las deberían pedir. Pero bueno, al final, como podemos hacer un pago del importe de la multa que nos sale más barato, pues nos piden esos datos, y si picamos, llegamos hasta la última pantalla, donde ya sí que nos piden el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad, el CVC, y el código de seguridad PIN para hacer el pago. ¿Qué ocurre? Que una vez se ejecuta toda esa acción, aparece una ventana que de paso es una ventana emergente en francés, para notificarnos que ha habido un problema con el número de tarjeta bancaria y no se ha podido realizar el pago. Con lo cual, en este caso, los ciberdelincuentes pues ya tienen todos nuestros datos personales que hemos facilitado en el formulario. Así que aquí hay que darse cuenta de una cosa. La DGT no penaliza, te da infracciones y sanciones. Por lo tanto, eso ya te llama la atención. Y segundo, si recibes este mensaje, entras en la aplicación de Mi DGT, que deberías tenerla instalada si tienes coche o carnet de conducir. Te identificas y ahí te saldrá. Y creo que a través de la aplicación incluso puedes pagar. Si no te sale ahí, pues nada, a pastar. Exactamente. Acordaros que esto ya lo hablamos una vez, también con este tipo de situaciones, que está la Dirección Electrónica Vial, la DEV, que especialmente para personas que tienen carnet de conducir y por tanto pues usan el coche y bueno, y pueden tener algún tipo de situación de este tipo, pues es donde nosotros podemos registrarnos y con toda la seguridad, y hasta, como tú bien dices, hacer los pagos necesarios ante una multa o una infracción y por tanto pues una penalización, ¿no? Así que, lo dicho, ojo con estas cosas. Como siempre, claro, no todo el mundo va a caer en estas cosas, pero sí que a lo mejor lo que muchas veces hablamos, Lorenzo, justo sabes que te han multado, te llega este mensajito, rápidamente vas y no nos damos cuenta que a la hora de empezar a dejar nuestros datos es una de las cosas que más tenemos que tener aseguradas, y saber dónde estamos poniendo esos datos. Y más con la administración, que no te tiene por qué mandar o pedir todo ese tipo de datos. Así que, ojo, esta es la última, pero bueno, la semana que viene seguro que tenemos otra. Segurísimo, eso no falla. Vamos ahora con los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabéis que siempre hacemos un pequeño barrido de lo que ha dado de sí, especialmente en redes sociales, por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y en el caso de la Policía Nacional, ya sabéis que estamos en plena campaña del Black Friday y, como no, pues en este caso la Policía Nacional nos advierte en su campaña de esta semana sobre esas ofertas y promociones que nos pueden llegar por correo electrónico, por redes sociales, que podrían ser, en muchos casos, desgraciadamente, son estafas, o nos redirigen a páginas web fraudulentas,
desconfiar de los chollazos, eso lo hemos dicho muchas veces, y cuidado, pues eso, con los type-squatting o los currising, que son esos ataques de que te registras en dominios que son erróneos, o esos QRs que sabéis que luego pues son ataques de phishing, como alguna vez también en ciberdelincuencia hemos hablado. Y para eso, pues una vez más, la Policía Nacional en redes sociales ha movido este vídeo, que lo vamos a ver para saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues vamos a ver el vídeo. No dejes que tu Black Friday se convierta en tu Bad Friday. Si te llega una oferta por email o redes sociales, comprueba que sea realmente de la tienda y que la URL a la que te dirija sea la correcta. Desconfía de los grandes descuentos. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Así que verifica que realmente sea una oferta. Nunca hagas una transferencia como pago de un artículo, y menos si es internacional. Fíjate en el diseño de la web, si tiene faltas de ortografía, si los textos están mal traducidos. Además, desconfía de las páginas web que no aporten información legal de la empresa. Utiliza una red wifi privada, siempre será más segura. Pues eso mismo. Ahí está. Así que con cuidado, es verdad que hay ofertas buenísimas para estos días, pero siempre con la necesaria precaución. Y por parte de la Guardia Civil, en esta ocasión sabéis que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia Machista, y en este caso la Guardia Civil pues durante estos días está haciendo una campaña en redes sociales precisamente sobre esta terrible lacra, especialmente para los más jóvenes, y nos avisan de esos primeros signos de maltrato, como es que te ridiculice, que te haga sentir tu pareja inferior, que te pueda aislar de tus relaciones familiares o amistades, que te pueda llegar a amenazar, o que te pueda amenazar con hacer daño a ti o a la familia, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, y pone en marcha la información sobre esos teléfonos, el 016, el teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico, que son 24 horas y son todos los días del año, que se puede consultar también la web de recursos de apoyo y prevención, y además hacen hincapié en ese teléfono 062, que también nos ayuda a nivel general ante una situación grave. Y también importante esa app, de la descarga de esa app que se llama Libres, con información útil para saber cómo actuar ante una situación de maltrato. Así que eso es lo que han querido destacar, en este caso el Cuerpo de la Guardia Civil, precisamente con motivo de esa próxima celebración, y que es importante también que las personas más jóvenes que se mueven por redes sociales, mucho más que a lo mejor gente más mayor, pues que tenga esta información también a su alcance, porque al final el maltrato pues le puede afectar a todos, ¿no? Así que esa es la campaña de esta semana de la Guardia Civil. Pues ahí está la campaña de la Guardia Civil. Nos vamos a los datos, si no me equivoco. Pues sí, esta semana nos centramos especialmente en los datos de Europa Press. Han salido los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son los datos que nos vienen de 2022. Aún no hemos cerrado 2023. Como podéis ver, pues esos respecto a otros años, bueno, veis que es bastante equilibrado. Hemos tenido ahí unos pequeños bajones, pero bueno, en definitiva podemos decir que en España se han emitido más de 304 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que supone respecto a 2021 pues un 3,1% más. En cuanto a las actividades, que sería la segunda gráfica, llama mucho la atención, como vais a ver ahora cuando os lo ponga Lorenzo, porque va por ramas de actividad, y nos damos cuenta que, por ejemplo,
la industria manufacturera, que es la que está arriba del todo, esa es la actividad que más gases de efecto invernadero han producido. Le siguen los hogares, es decir, todavía podemos hacer unas cuantas cosas más, ¿eh? Y luego sería toda la actividad que tiene que ver con la energía, con el agua y los residuos. Y en cuarto lugar estaría la agricultura y la ganadería. Esto que se habla muchas veces, ¿no?, de la contaminación que al final provoca la ganadería o la agricultura. Bueno, pues hay actividades que todavía están por encima a ellas. Y en concreto llama también la atención que después de la agricultura y la ganadería sería el transporte, es decir, la actividad más contaminante en este momento en España es la industria manufacturera. Al final, en definitiva, porque estamos hablando de plásticos, de emisiones que evidentemente de los papeles que al final se cloran, etcétera, etcétera. Y la que menos emisiones de gases de este efecto invernadero sería la construcción. Pero lo dicho, las actividades que más contaminan, por lo menos con los datos que tenemos ya confirmados de 2022, es la industria manufacturera y los hogares. Así que yo creo que también es importante saberlo, porque algo podremos hacer. Efectivamente. Y los otros datos que nos traen también de Europa Press es sobre la seguridad social respecto a los afiliados extranjeros, que normalmente cada 3 meses nos dan datos nuevos y podemos ver que ha habido una subidita, pero desde julio ha perdido 3.365 afiliados. Aunque habíamos tenido ahí unos meses de subida, bueno, pues ha habido un estancamiento y ahora se están perdiendo afiliados. En principio es un 0,1% menos respecto al mes anterior, con lo que podemos decir que es el 7º mes del año que se cierra con un poquito menos de trabajadores inmigrantes inscritos. En este momento nos dan datos absolutos, son 2.695.240 trabajadores. Si nos vamos a la siguiente gráfica, tenemos la comparativa de esta afiliación por comunidades autónomas y podemos ver cómo Cataluña, Madrid, Andalucía son las comunidades, también es lógico, son también las comunidades autónomas con más número de habitantes y por tanto son las que más afiliados extranjeros tienen, ¿no? Y a la cola vemos cómo está Cantabria, Extremadura y La Rioja. Esos son los datos por comunidades autónomas, ¿eh? Así que lógicamente tiene su porqué, como os decía, porque Cataluña, Madrid y especialmente Andalucía pues siguen siendo comunidades que tienen muchísima población comparado, por ejemplo, con las que están a la cola como Cantabria o Extremadura o La Rioja, ¿no? Entonces, pues bueno, son las que más destacan, y especialmente Cataluña y Madrid también por su movilidad económica respecto a otras comunidades autónomas. Y luego en los grupos de ocupados extranjeros más numerosos, que sería la siguiente gráfica, como podemos ver ahí, pues vemos que los trabajadores más numerosos extranjeros sigue estando los rumanos, le sigue Marruecos, italianos, colombianos y venezolanos, y a la cola tenemos a peruanos y ecuatorianos. Así que siguen siendo, también ya eran las anteriores que trajimos, seguían siendo Rumanía como país de origen los más numerosos, y Marruecos, que como podéis ver están arriba del todo, son los más numerosos. Y luego ya sí que un poquito con una diferencia bastante importante, ya estaría otro grupo con los italianos, colombianos y venezolanos, ¿eh? Así que hace unos años había muchos ecuatorianos y ahora pues no son precisamente los más numerosos en este momento en nuestro país. Así que ahí están los datos por esta semana, y bueno, pues siempre nos da
una imagen diferente de ciertas temáticas que valen la pena. Pues y si te parece, Lorenzo, vamos a pasar como siempre, a esa parte de la alfabetización mediática, y os traigo un vídeo nuevo de un proyecto, el programa MediaWise, en español, que es diferentes temáticas precisamente de cómo identificar información falsa en Internet. Lo llevan a cabo este programa diferentes periodistas de todo el mundo, y en este caso es de un periodista, de José Díaz Balart, que es presentador de Noticias Telemundo y NBC Night News, y es embajador precisamente de este programa de MediaWise, que es una iniciativa del Instituto Pointer que ya hemos traído alguna vez aquí, y es un trabajo que se hace con el apoyo de Google News y Infinity. Así que a ver qué os parece y mirad lo que nos cuentan. Hola, ¿qué tal? Seguro que han notado que ahora más que nunca estamos inundados de información. Lo notamos en Internet cuando nos conectamos a WhatsApp o a las redes sociales para ver qué hay de nuevo con nuestros familiares y amigos. Queremos estar al tanto y ser parte, ¿verdad?, de la conversación. Pero más allá de una conexión familiar, en Internet también encontramos una verdadera avalancha de información falsa. ¿Qué tal? Soy José Díaz Balart, presentador de noticias en MSNBC, NBC Nightly News y Noticias Telemundo. También soy embajador de MediaWise en español. MediaWise y Noticias Telemundo están uniendo fuerzas para enseñarles cómo funcionan las redes sociales, qué es la desinformación y cómo se propaga. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Bueno, la desinformación se refiere a la difusión de información falsa con la intención de engañar y confundir. Por ejemplo, puede ser información completamente inventada, fuera de contexto o manipulada. Puede tratarse, por ejemplo, de un grupo político que manipula y comparte una foto de un opositor. Su intención, crear un cuento falso e influenciar la elección. Pero la información falsa también se propaga sin querer. Cuando, por ejemplo, compartimos información errónea sin darnos cuenta de su engaño, sin la intención de hacer daño. Puede pasar cuando un amigo comparte un artículo sobre una supuesta cura contra el COVID, por ejemplo. Su amigo quizás lo único que quiere es ayudar, pero si ese artículo tiene información equivocada y él la comparte sin verificarlo y sin darse cuenta del error, él también está contribuyendo a la propagación de información falsa. Hay que admitirlo, a veces es difícil detectar qué es cierto y qué es falso en la Internet. La desinformación e información errónea a veces se basan en verdades a medias. Por eso es muy fácil caer en estas trampas. Y desafortunadamente, la mentira corre más rápido a veces que la verdad. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts encontraron que en Twitter las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las noticias verdaderas. Seamos realistas, la información falsa puede tener gravísimas consecuencias. Puede influir cómo votamos, cómo tratamos a los demás y hasta nuestras decisiones médicas. Por eso es tan importante tener las cosas claras. Nuestra meta es que usted pueda navegar en Internet con habilidad y confianza. Me alegra tanto que usted quiera aprender más sobre este tema. Gracias por el privilegio de su tiempo. Pues ahí está, Lorenzo. Gracias a él por explicarlo. Vamos a traer. Claro que sí. En las próximas semanas vamos a traer, dentro de este programa de MediaWise, os vamos a traer algunas de las cuestiones que diferentes periodistas pues nos van a hablar sobre eso, precisamente. Más que nada por una de las cosas que comentaba el periodista Díaz Balart, que es que al final, y eso lo vemos todas las semanas, Lorenzo, que se propaga muchísimo mejor la información falsa, la desinformación, que la información veraz. Tiene ese jugo especial que al final hace que sea eso, trending topic, y que al final sea más fácil creernos todo esto. Debe ser algún elemento
bueno, en comunicación se entiende cómo es esa espiral del silencio, que al final nos creemos lo que nos queremos creer, ¿no? Y en eso nos tienen ganada la batalla todos los buleros, ¿eh? Y por eso vamos a ver si te parece, pasamos a lo que es el trabajo de nuestros verificadores. Y en este caso empezamos con maldita.es, porque con todo lo que está pasando, que seguimos con las protestas en Ferraz, pues se ha movido muchísima desinformación respecto a estas movilizaciones, que sabéis que además tienen una entrada espectacular por parte de Telegram, y al final llegan a otras redes sociales, ¿no? En concreto, en esta semana se hizo muy viral esta captura donde nos dicen que el gobierno ha adquirido 8.000 botes de gas lacrimógeno de última generación el día que comenzaron las protestas en Ferraz. Bueno, pues con ese mensaje y algunos muy parecidos se difunde esta captura de la plataforma de contratación del Estado, que por cierto es libre. Podemos entrar en ella y ver lo que se contrata y cuáles son los contratos que se están llevando a cabo y las licitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con ese halo de veracidad que nos puede dar un documento oficial, pues nos quieren convencer, ¿no?, de que se compraron en concreto esos gases lacrimógenos el propio 7 de noviembre, día en el que comenzaron esas manifestaciones en la calle Ferraz de Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los pliegos de licitación se firmaron el 17 de julio de 2023. En verdad, si nos vamos a los datos que podemos encontrar no en la captura, sino en la página de contratación de la Administración General del Estado, vemos que ya las fechas ya no nos coinciden. Se firmaron el 17 de julio y, claro, el plazo para la presentación de ofertas termina todavía el 21 de noviembre, porque ya sabéis que todo esto son licitaciones a las que se presentarán, bueno, pues las empresas que consideren oportuno, ¿no? Y por tanto, la Policía Nacional no tiene todavía ese material, aunque nos hagan esa captura tan estupenda. Es decir, es un bulo. Como nos pasa muchas veces, sí que los bulos a veces vienen de una parte de verdad, utilizando una parte de la verdad, pero luego se contextualiza, evidentemente, pues con los fines que crea más conveniente el que quiera propagar los bulos, ¿no? Como os decía, y hasta la propia Policía Nacional, en este caso a maldita.es, le ha dado la información precisamente de estos datos, donde además les han dado los datos que salen en la propia plataforma de contratación del Estado, y por tanto no se han comprado en concreto el 7 de noviembre por el motivo de las protestas en la calle Ferraz. Así que es un bulo. A mí lo que me sorprende es que haya diferentes generaciones de lacrimógeno. No me lo había planteado nunca. Pensaba que era igual desde el principio de los tiempos, pero bueno, se ve que hay diferentes. ¿Qué pasa en Francia o qué no pasa en Francia? Bueno, en Francia pasan cosas, pero no es lo que nos han querido contar. Algo que también se ha hecho muy viral esta semana. Siempre ya sabéis que hay elementos ideológicos o xenófobos en este caso, y en concreto pues es un vídeo donde nos dicen que 3 jóvenes francesas fueron acosadas por un grupo de inmigrantes musulmanes, ¿no? Y que entonces se defienden con artes marciales. En verdad el vídeo es una somanta de leches por todos los lados, increíble, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿es cierto que se han defendido de un grupo de inmigrantes musulmanes? Bueno, pues ya os puedo decir y ya nos podemos imaginar que no. ¿Qué ocurre? No es una pelea real, es una muestra de alumnos ensayando una coreografía en un centro de formación de dobles de acción en una escuela francesa. Es decir, es un ensayo para las personas que sabéis que hay dobles para ciertas acciones para películas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el trabajo en concreto. El vídeo original se subió por parte
en este caso de un campus, el Univers Cascade, el Cook, que se llama así, y se puede ver efectivamente, pues bueno, el ensayo de cómo se tienen que mover en esas artes marciales a utilizar en situaciones determinadas, pero evidentemente no tiene nada que ver ni con un ataque de un grupo de inmigrantes musulmanes a mujeres ni nada por el estilo. Por tanto, a pesar de que nos quieran dar a entender, en este caso, que los inmigrantes pueden hacer y atacar a mujeres y que las mujeres en este caso, pues que se sepan defender, bueno, pues nada que ver con la situación. No es una pelea real, sino como os decía, pues es un vídeo de una formación, en este caso de una escuela, como os decía, de dobles de acción. Así que es lo que hay. Bueno, pues seguimos con más cosas. Ahora nos vamos a Israel. Sí, nos vamos con F Verifica, que también es interesante porque si os vais a ir viendo que en esta semana sí que han coincidido algunos hechos que son reales, pero que luego se han contextualizado de tal manera que, claro, es un bulo. Lo que decimos muchas veces, se utiliza y últimamente se está repitiendo mucho ese esquema de trabajo. Sí que hay un origen real, pero luego, claro, se le da la vuelta y en este caso es también un vídeo que se ha movido en diferentes redes sociales, y podemos ver que muestra la explosión de un edificio en medio del desierto y nos quieren dar a entender que es justo el vídeo donde se recoge que las fuerzas de defensa de Israel, la FDI, que ya conocemos desgraciadamente por lo que está pasando en Gaza, pues que demolieron el edificio del Parlamento de Hamas en la franja de Gaza. ¿Qué ocurre? Que se trata de una secuencia que también además no solamente se ha convertido en español, sino en inglés, después de que Israel anunciara que sí es cierto, según el anuncio de Israel, que se había tomado edificios gubernamentales palestinos, entre ellos la Asamblea Legislativa. Haciendo simplemente un rastreo en X, en lo que antes era Twitter, se encuentra una publicación de un usuario que geolocalizó la edificación del vídeo viral con unas coordenadas determinadas. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente hasta dentro de lo que se ha movido este bulo, pues al final ellos solos nos dan la solución, es decir, es el edificio derribado, no está en lo que es la Asamblea Legislativa Palestina, sino que está ubicado en Yuhor Abdik, una aldea agrícola en el este de la franja de Gaza. El verdadero edificio del Consejo Legislativo estaba ubicado en otro barrio, evidentemente en el centro de la ciudad de Gaza, a unos 6 kilómetros de donde se grabó este vídeo. Es decir, al final nos quieren engañar en esta situación, al final es para retuitear y para compartir ciertos contenidos que no tienen nada que ver con la realidad y al final se utilizan, en este caso, pues una desgracia como son los ataques israelíes en Gaza, ¿no? Así que sí, sí que es cierto que el ejército israelí sí que destruyó la infraestructura, pero en concreto este vídeo no corresponde a esa destrucción del edificio, ¿no? En tal caso, del Parlamento Legislativo de Gaza. Pues bueno. Y nos vamos ahora a... no, nos vamos primero, no sé si igual me lo he saltado yo. Es un vídeo, en este caso de F Verifica, Sí. donde sabéis que de vez en cuando nos traen algunos pequeñas píldoras audiovisuales sobre algunos bulos y algunos movimientos de desinformación. Y en este caso nos hablan de la relación que se ha hecho, en este caso con un proyecto norteamericano como es el HARP, con algunas situaciones de emergencia como os acordaréis de
el terremoto que hubo en Marruecos, ¿no? Bueno, pues como al final en redes sociales se ha juntado algo como es un proyecto como es el HARP, estudia y es una herramienta para estudiar la ionosfera, y al final en redes sociales queda como un elemento conspiranoico, en tal caso, sobre ciertas desgracias que ocurren en diferentes países, ¿no? En diferentes zonas del mundo. Y nos lo explican muy bien. Vamos a verlo. No, el terremoto de Marruecos no fue provocado por el proyecto HARP, pero antes de continuar te voy a contar qué es el proyecto HARP. Es un proyecto creado por estadounidenses para analizar la ionosfera, que es la parte más alta de la atmósfera. Está ubicada entre los 60 y 80 kilómetros de altitud y se extiende por encima de los 500 kilómetros. Para completar el estudio envían ondas a la ionosfera que se llaman ondas de HARP, calientan una zona limitada de dicha capa y esto permite conocer mejor los procesos naturales. Dentro del proyecto no hay ninguna intención en estudiar la superficie terrestre, que es donde surgen los terremotos. Pero entonces, ¿por qué lo nombran tanto? Porque este proyecto suele estar en el centro de muchas teorías conspirativas, como que supuestamente funciona como arma tectónica para provocar terremotos, o que está relacionado con este rayo que supuestamente cayó sobre Marruecos minutos antes del terremoto. Pero estas son imágenes que circulan en las redes desde 2020. Videos como este también se hicieron virales cuando pasó lo del terremoto en Turquía. Pues eso mismo. Ahí está. O sea, que cuando nos hablen de lo que hace el proyecto HARP, sepamos de verdad qué es el proyecto HARP, qué hace, qué objetivos tiene, y que no nos quieran colar pues situaciones y desgracias, ¿no?, que ocurren pues desgraciadamente en el mundo. Y ahora sí, vamos con Verificar Radio Televisión Española. Son mensajes también nuevamente que se han movido especialmente en redes sociales. En concreto en la madrugada del 17 de noviembre, diciendo que un manifestante que participaba en las protestas contra la amnistía en la calle Ferraz, ya conocida calle Ferraz todas las noches, y que resultó gravemente herido tras ser atropellado por un furgón de la Policía Nacional. Es algo que se ha movido y mucho más en los canales de los convocantes de estas reuniones en la calle Ferraz. Pero es, como bien dice Radio Televisión Española, es una invención porque no hay ninguna prueba. Ni Emergencias de Madrid ha podido y ha asegurado a Verificar Radio Televisión Española que no tiene constancia de ningún herido por un atropello. También, si os dais cuenta, simplemente hay imágenes, o sea, fotografías. No tenemos un vídeo que nos pueda demostrar lo dicho. En concreto, sí que es verdad que nos lo quieren contar de que fue hasta en la calle Princesa, en Madrid, o sea, muy al ladito, ¿no? A pesar de todo eso, pues es un mensaje que se ha convertido más de 2000 veces en X, y donde, sí, en cambio, no hay ninguna prueba como tal, ¿no? Lo dicho, aunque se ha podido contactar hasta con Emergencias, que serían los primeros que podrían haber actuado, ¿no?, ante una situación así, pues no tenemos ninguna prueba de tal. Y lo dicho, Emergencias Madrid pues ha desmentido que esa noche en concreto hubiera un herido por ser atropellado. De estas hay muchas, ¿eh? Esto es un ejemplo, pero hay que decir que esta semana, con la repetición de las concentraciones en Ferraz, se han movido muchísimos bulos, muchísima desinformación, donde, en fin, hay detenciones y al final no llegan a ser detenciones, pero bueno, es lo que trae evidentemente las manifestaciones. Y bueno, vamos a seguir así, de todas formas, hasta que nos cansemos. Bueno, es lo que hay. Yo respeto el derecho de manifestación de todos, pero los vecinos están hasta los cojones. Solo digo eso. Ya te lo digo. Que también tienen que poder descansar. Que conste que yo en los primeros, de verdad que, hombre, porque una manifestación, dos, pero ojo, todos los días, hoy mismo también, o sea, y yo debo reconocer que los primeros que pienso es en los vecinos, los de esa zona, y hasta, no sé, los bares de esa zona, que estarán hasta las narices de todo esto, vaya, pero bueno, es lo que hay. Vamos a la siguiente. Bueno, pues vamos a la siguiente. Esta es muy interesante y nos la trae también Verificar Radio Televisión Española, porque es un trabajo conjunto con otros medios de comunicación. Volvemos a
a lo que está pasando entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes, habréis escuchado que han difundido, además, hace unos días, la semana pasada, el 15 de noviembre, eran unas imágenes y un vídeo que mostraban el interior de un hospital, el Al-Shifa, el mayor centro médico de la Franja de Gaza. Sabéis toda la problemática que se está dando con los ataques a centros médicos, ¿no? Bueno, en ese contenido de las imágenes, en este caso, las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, querían de alguna manera demostrar que había armamento, que encontraron las tropas israelíes dentro de ese centro médico, dentro de ese hospital. En concreto, dentro de una mochila, en una sala, con una máquina de resonancia magnética y que contrasta, eso es lo malo, con las diferentes imágenes que luego, posteriormente, pudieron grabar cadenas como Fox News y la BBC. Esta divergencia de imágenes de lo que de alguna manera ofreció las fuerzas de defensa de Israel con lo que después han mostrado estas dos cadenas de televisión, pues ha llevado a algunas cuestiones a tener en cuenta. En concreto, podemos ver que el oficial israelí señala el arma, ¿no? Las armas que se han encontrado, y nos dice además en el vídeo que hace unos minutos, ¿no?, que se habían encontrado. ¿Qué ocurre? Que hasta la propia imagen de lo que es su reloj no coincide con la grabación y el tiempo que dice, en este caso, el vídeo de Israel, porque nos dice que nos ofrece el vídeo como tal, sin cortes ni edición, y en cambio no coincide. ¿Qué es lo que pasa además? Que posteriormente las imágenes, tanto de la Fox como de la BBC, no coinciden las imágenes de las armas encontradas con lo que nos ofrece, en este caso, Israel. Algo que, en este caso, un verificador como Bellingcat, que lo hemos traído aquí alguna vez, ¿verdad, Lorenzo? Pues dan prueba de que al final pues no es la misma situación, a pesar de que en este caso Israel nos dice que está como lo habían encontrado los israelíes, y en cambio pues no son ni las mismas armas ni la misma mochila que podemos encontrar en el vídeo de los medios de comunicación, ¿no? Hasta el propio equipo de la BBC, pero de verificación, ha podido analizar las grabaciones, como os decía, donde sale este teniente coronel, y a pesar de que ellos hablan de que es una toma de vídeo sin cortes ni edición, pues al final lo que se puede comprobar que sí que ha habido edición y cortes en el vídeo. Tanto es así que, como os decía, otros periodistas como de Bellingcat pues han difundido en sus redes sociales que sí que es cierto que del primer vídeo original que ofrecieron las FDI, pues se han eliminado algunas partes de ese vídeo original y se ha vuelto a publicar otro nuevo vídeo donde podemos ver cortes y demás cosas. Estas son las cosas de la guerra, Lorenzo, que al final nunca nos cuentan toda la verdad y, hombre, en este caso, menos mal que también los medios de comunicación y los verificadores hacen su trabajo para no contarnos a lo mejor alguna que otra exageración. La conclusión de todo esto, pues que al final ha quedado la duda por parte de los verificadores de que todo eso no haya sido un pequeño montaje para justificar el ataque a un centro hospitalario. Lo vamos a dejar por el momento aquí, pero es una investigación muy interesante que no sería ni la primera vez ni la última en los conflictos bélicos, pero bueno, pues sería una más. Pues bueno, pues seguimos. En este caso con conflicto nacional, no bélico. O no conflicto. No, nos vamos con uno muy simpático, nos lo trae Neutral porque se filtró. Esto fue el día que estaba todo el mundo ahí preocupado por la investidura
del presidente del gobierno, y se filtraron en redes sociales unas fotos, que una de ellas es esa, donde nos quieren contar que la Policía Nacional tenía en la propia calle cajas de munición de 9 milímetros en las aceras del Congreso de los Diputados. Bueno, en fin, aquí casi estamos en guerra, vaya por Dios, ¿no? Bueno, como os decía, esa mensajería iba acompañada de una imagen en la que se ve una caja azul, como podéis ver, sobre la acera, y donde sí que es cierto que pone la inscripción de cartuchos cal 9 milímetros para velum blindado. Bueno, en este caso, como se hizo muy viral, digo, bueno, madre mía, estamos ya aquí armados hasta los dientes para una investidura, mala cosa. Bueno, pues hay que decir en este caso que Neutral, en primer lugar, se puso en contacto con la Policía Nacional, y la propia Policía Nacional desmintió en sus propias redes sociales, a través de X, que esas cajas no contenían munición. En concreto dicen que la munición de 9 milímetros se lleva siempre por parte de este cuerpo de seguridad del Estado. Es algo normal, siendo por tanto policía, no es nada nuevo, pero lo hacen un poco en plan didáctico. Como dicen ellos, les gusta reciclar, y en esas cajas se llevaban cadenas y candados para asegurar las vallas. Es cierto que dentro de lo que es el protocolo de los cuerpos de seguridad del Estado, es difícil que podamos ver cajas así como tal cual en las aceras, como si fueran petardos. Lo que son las balas y todo esto, pues se llevan de otra manera, aunque te las vendan así, ¿no? A pesar de todo eso, aún así se movió y se quiso pues llevar eso, de que eran balas reales, que bueno, que casi estábamos dentro ya de un sistema de chavismo puro y duro en nuestro país. Hay otros mensajes como que se han cambiado las pelotas de goma por esta munición, y lo dicho, la munición que lleva la policía es esa munición de 9 milímetros, pero como yo creo que es normal entender que esas cajas de balas no se dejan en las aceras para ir cogiéndolo como si fueran, lo dicho, como si fueran los petardos en una mascleta, ¿eh? Así que se ha movido mucho, pero no es cierto. Que por cierto, sí, que si usaran las cadenas esas para azotar a la gente en vez de las pistolas, quiero decir, en vez de las balas, posiblemente dolería más. Ya te lo digo yo que sí, ¿eh? Porque no sé yo, que sí. no sé yo qué dolería más, ¿es un balazo o un cadenazo de esos? Porque menudas cadenas. Vamos a seguir más con Pedro Sánchez, bueno, pues, y todas esas cosas. Pues sí, porque se ha movido muchísimo estos días. Ya sabéis que, bueno, hay una guerra absoluta, ¿no? De lo que se dice fuera de España, de esta dictadura que tenemos en este momento en nuestro país. Y en concreto, a pesar de que otros medios de... Claro, esto era para contrarrestar. La semana pasada algún que otro periódico, de alguna manera, vamos a ver, no es que alababa, pero sí que figuraba la imagen de Pedro Sánchez como un político que, bueno, que al final pues consigue, ¿no? Nuevamente presidir el gobierno. Bueno, pues también se ha movido por redes sociales un mensaje que afirmaba que el diario norteamericano The New York Times publicó un artículo en el que decía que Pedro Sánchez era el mandatario más mentiroso de la Unión Europea. También es verdad que para que lo dijera el New York Times tampoco era necesario, porque aquí se lo dicen todos los días. Pero bueno, ¿qué ocurre con estos mensajes? Que las publicaciones sobre lo que ha dicho este diario norteamericano, por cierto, uno de los más prestigiosos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues, hombre, se tergiversa un poquito el artículo de este diario sobre algo que se publicó el 9 de noviembre. Si bien el medio menciona que Sánchez dijo que nunca impulsaría la ley de amnistía, no lo califica como mentiroso. El tuit retoma una publicación de una cuenta en esa misma red social que difunde habitualmente desinformación. Y eso
pues ha llevado a que se haga viral. Si hacemos una búsqueda del sitio web de New York Times con las palabras claves en inglés, Pedro Sánchez, amnistía, te dirigen a un artículo publicado con el título de, bueno, en castellano sería el acuerdo de amnistía a los separatistas desata el caos en España. Ese es el artículo del que quieren hablar en esta desinformación, ¿no? La publicación hace referencia, eso sí, a la amnistía y el apoyo de los grupos parlamentarios para mantener al frente del gobierno de España a Pedro Sánchez. Pero no menciona en ningún momento que Sánchez es el presidente más mentiroso y odiado de la Unión Europea, como quieren hacer viral diferentes desinformaciones. Por lo tanto, pues hombre, no podemos decir que ese periódico llama mentiroso a Pedro Sánchez, porque en ningún momento lo dice, y el único elemento que se puede ver en New York Times señala que Pedro Sánchez tuvo que faltar a su palabra para cerrar el acuerdo respecto a su posición anterior sobre la amnistía. Así que, pues no es verdad. Vaya. Continuamos, que queda todavía un par más. Bueno, un par más no, que Sí, el último ya. no, nos vamos con lo que terminamos siempre esta parte del programa, que son, conocemos a nuestros verificadores en España y siempre intentamos tener alguna referencia más de otros verificadores por el mundo. Y en esta ocasión os traigo, es un proyecto, es el EUS Disinfo, que alguna vez ya hemos hablado de él. Es el proyecto emblemático del grupo de trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior. Tiene su propia página web, está actualizada diariamente con un montón de informaciones. Se creó ya en 2015 y se hizo además por algo que alguna vez también hemos hablado aquí, para abordar y responder de alguna manera a las campañas de desinformación de la Federación de Rusia, ¿no? Y que afectan especialmente a la Unión Europea, a sus Estados miembros y los países de la vecindad compartida. El objetivo de Disinfo es aumentar la conciencia pública y la comprensión de las operaciones de desinformación del Kremlin. Ya sabéis que hemos traído alguna vez algunas campañas que se le ha acusado al propio Kremlin de crearlas, especialmente en redes sociales, para, pues de alguna manera, pues distorsionar, ¿no?, ese equilibrio entre los países miembros de la Unión Europea. Y en concreto, desde 2015, y es un proyecto que va a seguir hasta 2027, es lo que, pues hoy por hoy nos podemos enterar de algunas campañas detectadas y luego ya cada uno que piense lo que quiera, pero esto es lo que hay. Y en concreto hay un pequeño vídeo que podemos ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y yo creo que también es interesante saber tener esa referencia para algunas informaciones que a veces nos llegan. Pues muy buenas referencias y bueno, hay que tenerlas en cuenta siempre. Vamos ahora al fact-check. Ahora ya pasamos al fact-checking, ¿no? Sí. Que tenemos muchas cositas que contar. Bueno, vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo. Lo que tiene que estar este hombre echando de menos y qué morriña debe tener de Galicia. Pero bueno, es lo que hay. Cada uno toma decisiones. Bueno, pues el líder del Partido Popular, sabéis que intervino en la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez y, como no, empezó a dar algunos datos. En concreto, quiso hablar sobre las listas de espera de Ceuta y Melilla. ¿Y por qué de repente hablo de Ceuta y Melilla? Porque en concreto, en una de sus respuestas a Pedro Sánchez, comentó que si quiere usted preocuparse de la sanidad española y de sus listas de espera, ¿por qué no se pasa usted por Ceuta y Melilla y se preocupa por la única sanidad pública que no gestiona usted? Claro, de alguna manera, lo que él quiso decir es, en el minuto 47 de su intervención dijo que, claro, Ceuta y Melilla tienen las mayores listas de espera de España. Eso fue la afirmación
que hizo Alberto Núñez Feijóo. Claro, ¿qué ocurre? Que teniendo en cuenta los últimos datos disponibles sobre listas de espera para operaciones quirúrgicas, Melilla, en concreto, es el territorio de España con menos número de pacientes en lista de espera y donde los pacientes esperan menos días de media. Ceuta, por su parte, se encuentra en ambos casos por debajo de la media nacional. Pero lo dicho, Melilla sí que es el territorio de España con menor número de pacientes en lista de espera. Hay que tener en cuenta también una cosa. ¿Por qué le dice esto y quiere meterse con Pedro Sánchez Feijóo? Porque Ceuta y Melilla no poseen las competencias de sanidad. Estos sistemas sanitarios dependen del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, que alguna vez habréis escuchado, que es esa entidad adscrita al Ministerio de Sanidad por sus circunstancias especiales de Ceuta y Melilla. Eso no quita que lo que es el ámbito sanitario en Ceuta y Melilla pues han tenido huelgas por las condiciones profesionales y la falta de recursos, como ha pasado en otros puntos de España. Pero en concreto, a lo dicho por Feijóo, pues hombre, hay que decir pues eso, que ninguno de los dos casos, ni Ceuta y Melilla, poseen esos números más altos de pacientes pendientes de lista de espera. Existen otras comunidades como Cantabria o Asturias que poseen un número de personas más elevado. Así que tenemos que decir que esta afirmación de Feijóo es falsa. Vaya, vaya. Bueno, vamos a seguir, a ver si encontramos algún Por un verdadero dato que hoy. tenía él ahí para... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos con Alberto Catalán, que se estrenaba como diputado de Unión del Pueblo Navarro, es el único representante de UPN, y se refirió a los miembros del gobierno de coalición, en concreto en estas sesiones de investidura. Dijo que el gobierno ha modificado la ley para prohibir, por ejemplo, rezar delante de una clínica abortiva. Eso es lo que comentó, en este caso Alberto Catalán. Sin embargo, hay que decir que el simple hecho de rezar no está prohibido, aunque sí podría llegar a constituir un delito en determinados casos en los que se derive un acoso a la persona que acuda a esa clínica que practica la interrupción voluntaria del embarazo. Es algo que alguna vez ya han repetido algunos partidos políticos, algunos representantes, pero hay que decir que la reforma del Código Penal en materia de aborto incluía como delito el acoso a quienes acudan a las clínicas, así como al personal sanitario que realiza las interrupciones. Pero en ningún caso puede decir que por el simple hecho de rezar el rosario pues esté prohibido. Eso lo dice la propia normativa y el propio Código Penal. Sí que es verdad que en este caso Neutral, poniéndose en contacto con algunos catedráticos de Derecho Penal, en concreto con Patricia Laurenzo de la Universidad de Málaga, bien dice también que lo que dice el artículo es que está prohibido acosar a una mujer o al personal sanitario con el fin de obstaculizar ese ejercicio del derecho de aborto. Pero bueno, que no en concreto porque se rece el rosario, sino por cualquier acción que pueda ser una coacción o un acoso a esa persona, ¿no? Y por tanto, de cara a poder llevar a cabo pues el derecho al que tiene, ¿no? Y ejercer su derecho al que tiene. Así que, pues tenemos que decirle a Alberto Catalán, que la próxima vez hable de otras cosas, pero en concreto de esto, que no está prohibido el hecho de rezar frente a una clínica abortiva, pero sí que, ojo, si se hace con el ánimo de acoso o de hostigamiento, pues lo que sí que puede ser es un delito como tal, pero no por rezar el rosario. Pueden seguir rezando el rosario sin problema, pero lo dicho por el representante de UPN, pues es falso. Pues vámonos con el nuevo y flamante, o no tan nuevo ya y no tan flamante, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Ya tampoco no sé, pero bueno, allá vamos. Vamos con Pedro Sánchez, que habló evidentemente de diferentes temas y en concreto habló sobre la política de vivienda pública de la pasada legislatura y la comparó con la del anterior ejecutivo del Partido Popular. Bueno, se fue un poco ya muy para atrás, ¿no?
pero en concreto dijo que la última vez que el Partido Popular estuvo en el poder era legal que las viviendas públicas pagadas con los impuestos de todos se vendieran a fondos buitres y se privatizaran, ¿no? Bueno, si bien es cierto que el último gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy pues no había limitaciones para que los conocidos, que sabemos, los conocemos como fondos buitres, compraran viviendas públicas, durante los primeros 4 años en los que Pedro Sánchez fue presidente, pues tampoco. No fue hasta que se aprobó la ley del derecho a la vivienda, que fue hace, 2, 3, 4 meses, en mayo de 2023, que esto se hizo ilegal, en algunos supuestos. Es decir, casi 5 años después de que el socialista Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Por tanto, aunque asegura o lo quiere comparar con que el PP cuando gobernaba era legal que las viviendas públicas pudieran ser compradas y se privatizaran, por tanto, por esos fondos buitres, pues hombre, que se vino muy arriba, porque también durante sus 5 años anteriores con su gobierno, pues estábamos en la misma situación. Con lo cual, no le vamos a decir que es mentira, porque es cierto que la nueva legislación sobre la regulación de la vivienda protegida, eso está mucho más limitado, pero es un poquito engañoso, o sea que se vino un poquito arriba Sánchez. Bueno. Es que sale de muchas él y se puede venir arriba. Porque es como... siempre sabe renacer de sus cenizas. Vamos a Isabel Díaz Ayuso. Pues sí, que también está muy habladora, madre mía de mi vida, Jesús. Pero bueno, en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como están, sabéis que, bueno, vamos a tener dentro de nada también esa propuesta de presupuestos, el nuevo gobierno parece que va a ampliar ese impuesto, ¿no?, a las grandes fortunas y todo. Bueno, pues precisamente ya Isabel Díaz Ayuso, viendo que esto empieza a tener fuerza, pues quiso hablar en un acto organizado por Deloitte sobre precisamente el impuesto a las grandes fortunas en España. Y en ese acto dijo, y en su intervención, que este era ilegal en Francia y Argentina. En concreto dijo: en cuanto al mal llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que hemos recurrido ante la justicia y que en otros países como Francia o Argentina tuvo que ser retirado por ilegal y de consecuencias desastrosas, está diseñado como una nueva versión del impuesto de patrimonio. Eso es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, si nos vamos precisamente a ese impuesto o a ese equivalente al impuesto en Francia y Argentina, ya que lo ha mencionado la presidenta de Madrid, en el Ministerio de Economía de Francia y la página web de Argentina, este impuesto no ha sido declarado nunca ilegal ni retirado por estos países. En concreto, Francia modificó este impuesto sobre las grandes fortunas, pero lo dicho, no es ilegal. En concreto, en la página web del gobierno francés, este impuesto sigue vigente bajo otro nombre y tiene en cuenta únicamente los bienes inmuebles. En concreto, es el impuesto al patrimonio inmobiliario, que solo se aplica a los activos inmobiliarios, ¿no? Pero sigue siendo un impuesto solidario desde 2018. En el caso de Argentina, tampoco se ha declarado ilegal este impuesto sobre grandes fortunas, que se aprobó ya en 2021 en Argentina. Ahora ya no sé lo que hará Milei, pero bueno, hasta ahora no es ilegal. En concreto, la aprobación de este impuesto sí que tuvo algunos problemas, en concreto porque un empresario rechazó pagar la cantidad que le correspondía tras denunciar la medida como inconstitucional. En un principio, según los propios medios de comunicación argentinos, la justicia le favoreció de manera cautelar, pero en agosto de 2023 la Justicia Federal de Córdoba, región en la que vivía este empresario,
pues falló a favor de la administración argentina, ¿no? También hay otro caso, que es por lo que a lo mejor igual por eso le sonaba algo a Isabel Díaz Ayuso, también y se puede ver en medios de comunicación argentinos, en el que la Cámara Federal de Mendoza, es otra provincia argentina, pues falló en favor de un contribuyente que se había mudado fiscalmente a Uruguay antes de la implantación del impuesto a las grandes fortunas. En este caso, la justicia de esta provincia de Mendoza le dio la razón al contribuyente, pero porque se había mudado a Uruguay, ¿eh? Y por tanto no le implicaba esta ley, que fue posterior, y por tanto no se le podía aplicar ese impuesto, ¿no? Así que, pues hombre, de acuerdo a Isabel Díaz Ayuso, que dice que el impuesto sobre las grandes fortunas que ha sido retirado en Argentina, o otro ejemplo como Francia, por ser ilegal, pues con los datos que tenemos y sabiendo que hemos podido comprobar hasta con las propias páginas web legislativas de estos dos países, pues hay que considerar que lo dicho por Ayuso es falso. Bueno. Siguiente. Pues nos vamos con la portavoz de H. Bildu, Merche Aizpurúa, que también en esa sesión de investidura pues se dirigió en este caso a los miembros del Partido Popular, en el Congreso, asegurando que amnistiaron a políticos, ministros, incluso a un rey, mediante la amnistía fiscal. Bueno, pues hay que decir que, vamos a ver, lo que dijo en este caso la representante de EH Bildu, sí que es cierto, acordaros que hubo una amnistía fiscal que llevó a cabo el Partido Popular en 2012, es la tercera en España, después de las dos primeras, de 1984 y el 91, y se aprobó por decreto ley. Es cierto que se refería en un gravamen especial de un 10% para regularizar esas rentas no declaradas. También es cierto, ojito, que eso también el Tribunal Constitucional lo anuló por inconstitucional, pero bueno, ya había pasado mucho tiempo y los amnistiados pues se quedaron igual. Y en cuanto a políticos y ministros, sí, también es cierto que que hay una serie de personas que se pudieron acoger a esa amnistía, aunque acordaros que cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez dijo que iba a hacer pública ese listado, y al final pues no nos han dejado el listado, pues en concreto porque parece ser que es ilegal, que no se puede hacer pública. O sea, una promesa electoral del PSOE que se quedó allí en agua de borrajas. Pero también hay que decir que, de acuerdo a lo dicho por la representante de H. Bildu, hombre, que el rey Juan Carlos I no se ha acogido a ninguna amnistía. Acordémonos que se acogió, eso sí, a una regularización voluntaria, por un primer pago y luego un segundo pago por rentas no declaradas, bueno, entre pitos y flautas, pues 5 milloncetes del ala, ¿no? Que pudo regularizar Juan Carlos I. Pero no se puede decir que se ha amnistiado a un rey. Así que lo vamos a dejar en falso, y la próxima vez que se lo piense un poco mejor. Y terminamos con Yolanda Díaz. Sí, eso mismo, la última. Porque también, en este caso, también en esa intervención que hizo en la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, criticó el incremento de la deuda pública durante el ejecutivo de Mariano Rajoy, es decir, desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. En concreto dijo: quien ha incrementado la deuda pública de nuestro país ha sido el Partido Popular, que la incrementó en 32 puntos, pasó del 70% al 102% de deuda que se empleó para rescatar a la banca en nuestro país. Que hay que decir que la vicepresidenta segunda en funciones en aquellas aún, ahora ya vicepresidenta segunda nuevamente, pues omite que el rescate bancario al que se refiere ella en sus palabras, lo inició el Partido Socialista en 2009,
a través de la aprobación de un Real Decreto por la que se inyectaban 9.000 millones de euros a las entidades de crédito, en concreto a algunas cajas de ahorros. Asimismo, en este caso también obvia un poco que durante el mandato del gobierno de coalición, donde estaba ella, la deuda aumentó en 13 puntos. Hombre, evidentemente bastante menos que en la época de Mariano Rajoy, pero 13 puntitos también aumentó, O sea que, y lo dicho, respecto a lo que es el rescate, pues hombre, no le podemos echar toda la culpa en este caso a Mariano Rajoy y a su equipo, ¿no?, de gobierno, porque ya se empezó con el rescate de entidades bancarias, acordaros, especialmente las cajas de ahorros, las fusiones y todo esto. Bueno, pues ahí ya ellos se dejaron 9.000 millones de euros. Sí que es verdad que luego vino algo peor, ¿no? Y ya bueno, el intento de ayudar y reestructurar la banca con Rajoy, pues superó los 90.000 millones, ¿no? Pero, lo dicho, es una verdad a medias y lo vamos a poner como engañoso, porque sí que es verdad que da datos reales, pero la comparativa deja algo por ahí que no tiene nada que ver. Pues bueno, así que le ponemos engañoso. O engañoso o falso. Engañoso, lo vamos a dejar engañoso, Bueno. pero por eso, porque sí que es verdad que aumentó 32 puntos la deuda con el Partido Popular, pero de alguna manera obvia que con su gobierno, en el que ha estado en esta última legislatura, pues también subió 13 puntitos. Y lo dicho, le echa toda la culpa del rescate a la banca al Partido Popular, pero omite algo muy importante, que eso ya empezó en 2009, antes de que entrara Mariano Rajoy al gobierno, porque se puso en marcha el proceso de rescate financiero. Sí que es verdad que luego se amplificó muchísimo, pero el que empezó fue el Partido Socialista en 2009, que era la crisis ahí. Bueno. Pero si hasta 2017 no hubo crisis o algo así. Vamos a la Ahí reflexión, estamos. si te parece. Sí, es un pequeño cortometraje y vemos a una niña sin hogar que se lleva una sorpresa interesantísima gracias al buen trabajo de Oney Law, de Paige Carter, de Cathy Newson, y producida por el Colegio de Artes y Diseño de Ricklin. Súper chulo. A ver qué os parece. Pues vamos allá.
Si es que ya queda para Navidad un mes. En un mes estamos en el sorteo Ah, de la Navidad. qué bonito. Mm, Ese día que todos nos deseamos mucha felicidad y mucha salud. Sí, 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 sí. Dependiendo de si es por la mañana o por la tarde. Eh, Exacto. bueno, Sara, nosotros ya nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Sí. La semana que viene, muchos más bulos, seguro, mucha más desinformación, muchos más consejos, muchas más cosas y además se pone calentito porque estoy viendo yo aquí en redes sociales, ha habido una explosión en, en Estados Unidos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El FBI está investigando si puede ser un acto terrorista. En concreto, ha sido en el cruce fronterizo, en el puente Arcoíris entre Estados Unidos y Canadá. Y parece ser, las primeras informaciones de los medios norteamericanos es que puede ser un intento de ataque terrorista. Bueno, pues habrá que estar Así que pendientes. justamente hoy que puede empezar esa pequeña tregua entre Israel y Hamas, pues esperemos que esto no enturbie la situación porque el FBI parece ser que ya había advertido de que jamás planeaba atentados en Estados Unidos. Esto es lo Pues, que está saliendo en las últimas horas de diferentes agencias y esperemos que no sea así, no se confirme, porque será simplemente un tema mucho peor para el conflicto bélico que se vive en la Franja de Gaza. pues nos vamos con esta última hora. Esperemos que la semana que viene tengamos buenas Mejores noticias, noticias por Dios. en relación a este tema. Y nada, pues como siempre, feliz semana y nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana. Feliz semana a todos, desde luego, Lorenzo. Ha sido un placer. Besiños, si os quiere. Igualmente, Chao. besillos, chao.